¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate de redacción médica. En esta ocasión nos adentramos en la medicina personalizada, en sus realidades y desafíos en cuanto a la detección precoz y el diagnóstico de precisión. Esto resulta clave en el contexto de la medicina personalizada, ya que ayudan a adaptar los tratamientos según las características únicas de cada paciente. Una combinación que hace posible maximizar la eficacia de estos tratamientos y ayudar al especialista a seleccionar terapias específicas. Abordaremos la importancia de la detección temprana en el cáncer en el nuevo escenario de esta medicina personalizada y su combinación con el diagnóstico de precisión. También el uso de la inteligencia artificial en este campo, el papel de las autoridades sanitarias o los planes que impulsan en este aspecto el Gobierno y las comunidades autónomas. Para analizar estos y otros puntos del debate contamos con Beatriz Bellosillo, jefa de sección de Biología Molecular del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital del Mar, Carmen Durán, directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia, Luis Pazares, jefe del Servicio de Oncología del Hospital 12 de Octubre, Teresa Ramos, responsable de Medicina Personalizada de Roche Pharma y Federico Rojo, director de Patología Molecular del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Beatriz Bellosillo, Luis Pazares, Carmen Durán, Federico Rojo, Teresa Ramos, muchas gracias a todos por participar en este debate de redacción médica. Si os parece, empezamos con la primera pregunta, que en este caso me gustaría dirigir en primer lugar a Carmen. Carmen, ¿qué opinas sobre la importancia de la detección temprana del cáncer en el nuevo escenario de la medicina personalizada? Un poco en qué medida podría cambiar la realidad asistencial y el pronóstico de la enfermedad, y también si existen barreras en este ámbito. Bueno, yo creo que desde un punto de vista salubrista, no nos olvidemos que ese es el campo el que yo represento en este momento, y es importante resaltar desde un punto de vista salubrista, porque yo no puedo hablar de una individualidad de un paciente, sino que estamos hablando del conjunto de una población. Entonces, si nos estamos planteando cambiar el modelo de cribado poblacional, estamos hablando de que tenemos que tener en la cabeza que tenemos que tener pues algún tipo de información predictiva para toda la población, en este caso sería, en mi caso, la población gallega. Y esto genera muchísima riqueza, es decir, habitualmente en salud pública lo que utilizamos son modelos predictivos que están basados en la edad fundamentalmente, y ahora mismo lo que sería incorporar además a esto pues una serie de variables genéticas que digamos que nos va a hacer que acertemos más en la diana, ¿no? ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en lo más obvio, que es en las mujeres que tienen pues un cáncer de mama genético. En este momento Galicia lo que ha hecho ha sido una inversión muy importante en lo que llamamos Senoma Galicia, en la que queremos recabar de aproximadamente unos 100.000 gallegos su genoma, y el primer objetivo va a ser que todas las mujeres por debajo de los 50 años, entre los 50 y los 45, su cribado sea este tipo de cribado, sea un cribado genético. Luego sí que creemos, ¿no?, evidentemente, en que esto nos va a aportar, y nos va a aportar muchísimo. Estamos trabajando también en los esquemas de riesgo poligénico, también dirigido en este caso a la mama, siendo conscientes del largo camino que nos queda por recorrer. De entrada es que hay que normalizar, ¿no?, también lo que se está haciendo en el conjunto de España, es decir, estamos ante un germen, entonces faltaría todavía normalizar qué es lo que estamos haciendo, pero estamos decididos a abordar los cribados, especialmente, insisto, la mama. Estamos también viendo la próstata con un proyecto europeo, intentar incorporar factores genéticos, y siendo eso plenamente conscientes de que tiene distintos impactos, ¿no? Un impacto económico muy importante que hay que sopesar si somos capaces de asumir, y probablemente de la mano de este impacto económico tenemos que ver que si nos imbuimos, ¿no?, en la medicina personalizada o en la medicina de precisión, tenemos que cambiar los modelos de gestión. Es decir, ya no podemos seguir evaluando la tecnología con los parámetros de cuánto cuesta un reactivo o cuánto cuesta secuenciar un genoma completo, sino que ahora hay que ver más que nunca cuáles son los costes directos e indirectos, y probablemente tener una dimensión distinta incluso de la financiación de medicamentos, ¿no? Y por otra parte, pues también está el que
hay que cambiar también el modelo de ensayo clínico que estamos en este momento barajando para la aprobación, por ejemplo, de determinados medicamentos, si realmente estamos hablando de incorporar la medicina de precisión a nuestras vidas. Cambia también el modelo de aprobación de medicamentos, es decir, estamos ante un reto importante. Asistencialmente tiene repercusión, desde un punto de la salud pública tiene una repercusión enorme, insisto, porque acertaríamos más en la diana, sería un factor más que podríamos incluir en estos modelos predictivos, pero además asistencialmente tendría por una parte, ¿no? Y luego supongo que algún clínico tomará la palabra, por una parte podríamos diagnosticar mejor en el tiempo adecuado y con el tratamiento adecuado, es decir, aquí sí que sería ya más individualista, ¿no? Hablando de paciente a paciente. Y a nivel sanitario, si todo esto somos capaces de hacerlo bien, ahorraremos muchos recursos sanitarios. Yo le pongo el ejemplo de salud pública. Si estamos hablando de cribado de cáncer de mama, probablemente si somos capaces de incorporar la medicina personalizada al cribado de cáncer de mama, haremos muchas menos mamografías. O lo que es mejor, haremos las mamografías cuando hagan falta, claro, y a las personas que hagan falta. Y si estamos hablando de cáncer de pulmón, que tenemos un problema importante asistencial, lo que generaría el cribado de cáncer de pulmón, probablemente si fuésemos capaces, ¿no?, al menos de incorporar algún tipo de estima de riesgo poligénico, también acertaríamos mucho más en la diana y ahorraríamos un montón de tags que en este momento el sistema sanitario no puede asumir. Perfecto. No sé si, Luis, ¿quieres añadir algo? Pues sí, yo creo que la incorporación del conocimiento particularmente sobre las aberraciones genéticas que subyacen a los cánceres, a fases diagnósticas, es una realidad. Estas aberraciones genómicas sabemos que son dianas terapéuticas muy específicas, para las que en muchos casos somos capaces de desarrollar medicamentos, de tal manera que el paciente tiene un beneficio mucho mayor de esas en comparación con terapias no específicas, como la quimioterapia. Quizás la siguiente dimensión de progreso en este sentido será avanzar hacia un diagnóstico precoz de precisión y hacia una prevención de precisión. La salud pública de precisión, que se llama ahora. Sí, sería fantástico, ¿no? Desde luego, para un diagnóstico precoz de precisión, la tecnología está mejorando, como se ha comentado, desde para una mejor utilización de herramientas clásicas como la radiología, la inteligencia artificial, etc. Estamos teniendo cada vez metodologías de diagnóstico no invasivo, particularmente genético, molecular, que nos permiten probablemente cada vez más diagnosticar tumores precozmente. A día de hoy, quizás nos hace falta todavía profundizar algunos logaritmos más para ser capaces con diagnósticos con pruebas tipo biopsia líquida, llegar quizás a un diagnóstico precoz con mayor seguridad. Desde luego hemos avanzado bastante y quizás, como se ha mencionado, el utilizar no solo factores de riesgo ambientales, sino poligénicos del individuo, nos puede ayudar a quizás a tener unas predicciones, sobre todo de qué pacientes deben de ser susceptibles para el riesgo, mucho mejores. Esto lo hemos hecho en el pasado, cuando sabíamos que había un gen con mucha penetrancia que daba lugar a un cáncer hereditario. En vez de empezar a hacer las colonoscopias a los 50 años, pues empezábamos a los 40 o a los 35, cuando fuera preciso. O sea, de algún modo es universalizar en cierta medida esta prevención o diagnóstico precoz de precisión. Yo creo que es una realidad y tenemos conocimiento y cada vez mejor tecnología. Probablemente no está disponible para mañana, para todos los pacientes, para toda la población, pero yo creo que en los próximos 10 años veremos un gran avance en este sentido, ¿no? Luego tendremos que primero hacer y demostrar robustamente que estos estudios
hacen lo que tienen que hacer, diagnosticar precozmente, prevenir, etc. Y lo segundo, tenemos que ser capaces de implementar planes poblacionales que realmente consoliden lo que nos han dicho los estudios experimentales, ¿no? A día de hoy tenemos ejemplos donde el diagnóstico precoz es eficaz y todavía no lo hacemos. Y creo que en este sentido hace falta las dos cosas. Demostrar lo que vale, pero luego, una vez que tenemos la demostración, hacerlo. Un buen ejemplo es el cáncer de pulmón. Llevamos más de 10 años con datos muy sólidos y todavía no tenemos en el país un claro plan de implementación, ¿no? Como nos solicita Europa y sobre todo como hacen los países de nuestro entorno, ¿no? Ha mencionado... Probablemente ahí el problema es asistencial, es decir, yo creo que el cáncer de pulmón tiene un problema asistencial brutal, que es la cantidad de TACs que genera, ya no solamente los TACs que hay que realizar para el cribado, ¿no? Sino los TACs luego de seguimiento de los pacientes que tienes que realizar, que no son ni positivos ni negativos, ¿no? Esos estados intermedios que tanto nos complican la vida. Es súper importante, bajo mi punto de vista, el hacer una diferenciación clara y evidente entre lo que es un diagnóstico precoz y un cribado poblacional, ¿no? Porque estamos hablando de cosas distintas. Yo creo que es cierto que esto va a generar mucho problema. El problema no es asistencial porque nunca se ha intentado hacer. Es primero de organización y de presupuesto. Cuando se intente hacer, veremos qué problemas asistenciales nos encontramos. Todavía, si no lo intentamos, yo creo que no existe ese problema, aunque entiendo que lo va a haber, que se van a generar muchas pruebas, no solo, como tú dices, de TAC, sino que el manejo de esos nódulos, etcétera, va a tener problemas. Pero, hombre, si no lo intentamos, no lo conseguiremos. Lo mismo se puede decir de las mamografías, desde luego de las colonoscopias, y hemos sido capaces, porque lo hemos organizado y hemos puesto recursos. Los países de nuestro entorno lo han hecho. Y tal. Nosotros estamos inmersos en un protocolo específico gallego para el cribado de cáncer de pulmón que esperamos pilotarlo a principios de enero del año 2024. Pero claro, aquí sí que hicimos los cálculos, ¿no? ¿Qué población sería susceptible? ¿Cuántos TACs generaría? Y, no solamente, y cuántas pruebas luego, ¿no? ¿Qué seguimiento? ¿A quién ¿no? Porque luego hay que tener las rutas diagnósticas y las vías rápidas muy claras. Y lo que hemos hecho ha sido un algoritmo de decisión de estratificación de riesgo, donde se incorpora no solamente la edad del paciente, evidentemente, sino toda la historia tabáquica, que como sabéis es la piedra angular del cribado de cáncer de pulmón, y hemos incorporado luego características propias de nuestra tierra, ¿no? De los gallegos, como es la exposición a radón, o como es algún tipo de exposición laboral distinta, porque tenemos, se trabaja la piedra, tenemos una serie de características que hacen que las exposiciones sean diferentes, además de las que ya sabemos. Y con esto, empezamos a pilotar en el área sanitaria de La Coruña a partir de, esperamos, enero o febrero, para luego poder ver lo que decías tú, ¿no? Qué repercusión asistencial tiene, qué resultados tiene, y una cosa súper importante, qué adherencia al cribado tenemos, porque igual tenemos una sorpresa y nadie quiere participar en el cribado, ¿no? Y con todas estas herramientas, si la respuesta es positiva, seguiremos, y si la respuesta es negativa, la publicaremos, para que la comunidad científica tenga también esta referencia. Ha mencionado Luis una parte que me parece muy interesante, que es la aplicación de esta nueva tecnología. Coméntame brevemente qué opinión le merece el uso de herramientas como lo que ha mencionado, la inteligencia artificial, en este ámbito, y cómo se puede combinar con la experiencia y el conocimiento de nuestros profesionales, de nuestros especialistas. Lo primero, y yo soy amiguísima de toda la tecnología desde que empecé, hace 13 años, ¿no? de directivo, pero primero hay que situarnos y ser serios con lo que es esto de la inteligencia artificial. O sea, cualquier cosa no es inteligencia artificial. Un algoritmo que realmente es un cruce de bases de datos no es inteligencia artificial, ¿no? Luego, inteligencia artificial sí, caracterizando exactamente lo que es. Y yo puedo poner algunos de los ejemplos que ya estamos utilizando nosotros. Estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial para el cribado de mama. Nosotros habitual lo que hacemos es que las mamografías la leen por pares, 2 radiólogos. En este momento hemos incorporado una tercera pata, que sería una herramienta por IA, que empezamos con
con 35.000 pruebas y luego vamos a valorar si merece la pena o no continuar con ellas. Pero creíamos que era un elemento importante para poder incorporar la IA al cribado de cáncer de mama. Y lo mismo hemos hecho con colon. Con colon es una cosa un poco más ambiciosa porque hemos incorporado también una herramienta de inteligencia artificial en todos los hospitales de Galicia, que hagan cribado de cáncer de colon. Cuidado, yo solamente estoy hablando de cribado, ¿no? Cribado de cáncer de colon, y lo que hemos hecho es, bueno, pues es un ensayo clínico a 10 años para realmente ver si impacta en el cribado de cáncer de colon, si es capaz, sobre todo en los pólipos, ¿no? de diferenciar a aquellos más pequeños, y también, bueno, ver el factor humano, porque es muy probable que estas herramientas, está publicado que hacen, digamos, que son más beneficiosas o más efectivas cuanto menor es la pericia de la persona que está realizando la colonoscopia. Y por último, hay 2 proyectos más de inteligencia artificial, uno que es en el cribado de cáncer de pulmón, que acabo de comentar, que es un algoritmo de decisión diagnóstica, de estratificación de riesgo, diría yo, más que otra cosa. Y luego estamos en un proyecto europeo que es el PRAISE-U, que es con cribado de cáncer de próstata. Ya comenzamos también este mismo año, y también es un algoritmo que estratifica el riesgo. Lo que se pretende es intentar, bueno, pues que las biopsias que se realicen sean las mínimas posibles, y para ello hay diferentes pasos intermedios a base de algoritmos de IA, que son algoritmos de inteligencia artificial muy sencillos, que luego se ponen en una máquina y es el machine learning de toda la vida. O sea, no estoy hablando de las neuronas estas, ¿no? el deep learning, ni nada que nos gustaría, sí, pero que no. Pero están estas cosas encima. Luego, sí que creo que es utilísimo, y cuidado, cuando estábamos hablando anteriormente de la medicina de precisión para salud pública tiene que ir de la mano de la inteligencia artificial. Porque, claro, necesitamos unas bases de datos enormes, donde tenemos que extrapolar resultados, ¿no? Tenemos que inferir conclusiones, y para ello vamos a necesitar la inteligencia artificial más, ¿no?, la medicina de precisión. ¿Y cómo se deben combinar la detección precoz y el diagnóstico molecular en el abordaje de tumores como el cáncer de pulmón? Bueno, esto es muy sencillo. Desde luego, uno piensa que para, en concreto, el diagnóstico precoz, si conocemos las aberraciones que subyacen al cáncer de pulmón, utilizaremos precisamente estas aberraciones para algunos métodos diagnósticos que nos permiten, con alta sensibilidad, detectarlas, las mutaciones o las huellas epigenéticas o los trastornos más fragmentómicos del tumor, etc. O sea que utilizamos la información que conocemos para, con la tecnología adecuada, o esperamos, porque no tenemos todavía la prueba del 7 a día de hoy, ¿no? Esperamos llegar a que consigamos diagnósticos no invasivos con mayor eficacia de lo que lo hacemos hoy en día, ¿no? Hoy en día todavía los métodos de screening en cáncer de pulmón son bastante ineficaces per se. Son muy eficaces para la población porque disminuye la mortalidad entre el 20 y el 50%, dependiendo del individuo, del riesgo, el género, etc. Pero hacemos todavía muchas pruebas y detectamos pocos cánceres y detectamos todavía bastantes alteraciones que no acaban siendo cáncer y que generan, pues, ruido al sistema, ansiedad al individuo, pérdida de recursos al Sistema Nacional de Salud, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que estas nuevas tecnologías de precisión nos van a ayudar. Date cuenta que para el diagnóstico uno piensa, y hay bastante literatura al respecto, que a veces somos capaces, por estas herramientas de inteligencia artificial, detectar las aberraciones genéticas, las mutaciones que subyacen a un tumor, únicamente estudiando las características morfológicas, no tanto como el ojo humano, y seguro que Fede nos puede ilustrar más en esto, ¿no? Pero ¿cuándo podremos llevar esto a la realidad práctica? Y pues no estoy seguro todavía si a día de hoy es mejor, por ejemplo,
hacer una NGS a todos los pacientes o intentar hacer un screening. Creo que eso no hemos hecho el estudio todavía back to back que nos diga que realmente es una realidad. Hay desde luego experiencias que en la literatura que soportan al menos el pensar en ese tipo de estudios. No sé qué te parece, Fede. Sí, efectivamente tenemos datos y herramientas disponibles que sugieren que esto es factible, ¿no? El hacer en un sistema de salud como el nuestro, un sistema de salud universal al estilo europeo, quizá una caracterización molecular profunda de todos los pacientes con cáncer no es sostenible, no es viable, y tampoco quizá haya la oportunidad después de utilizar esa información para manejar la decisión terapéutica, ¿no? Y sabemos que existen ahora mismo pues, algoritmos deep learning, en este caso dentro del concepto amplio de inteligencia artificial, que pueden hacer un cribado, una aproximación y determinar en función de parámetros morfológicos relativamente sencillos, pero que con el ojo humano no podemos determinar si ese paciente puede ser susceptible de tener una alteración genómica que pueda ser útil desde el punto de vista terapéutico. Esto obviamente vuelve a pasar por disponibilidad de recursos, que ya se ha comentado antes, ¿no? Porque ya no es el coste solo de la utilización de un algoritmo, que muchas veces pues, está desarrollado por una empresa con ánimo de lucro, por una empresa que vende un producto, sino que requiere una infraestructura dentro de lo que conocemos como transformación digital, ¿no? En este caso, transformación digital dentro del ámbito de diagnóstico, y la disponibilidad de recursos para este tipo de transformación, al menos en nuestro país, todavía es pequeña. Quería dirigirle la siguiente pregunta a usted, Federico. ¿Entienden las autoridades sanitarias españolas la importancia del diagnóstico de precisión en oncología? ¿Por qué no se impulsa de forma más decidida y cómo afrontamos la inclusión del diagnóstico molecular en la cartera de servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud? Bueno, es una pregunta complicada y comprometida, ¿no? Luis ha puesto antes un ejemplo, ¿no? Que otros países de nuestro entorno tienen programas de cribado, de detección temprana en algunos tumores que aquí no hemos desarrollado, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Y en cuanto a la medicina de precisión, pues los países de Europa han hecho planes de medicina de precisión, de acceso al diagnóstico molecular desde hace muchos años, y quizá el modelo que todos tenemos en la cabeza es Francia, ¿no? Con una red de centros que garantizan a todos los pacientes acceso a un diagnóstico molecular con técnicas de alto rendimiento, secuenciación masiva en términos generales, ¿no? Yo creo que esta situación va a cambiar o está cambiando en España, ¿no? En junio tuvimos por primera vez una publicación de una cartera de servicios en genética y genómica que incluye algo que nunca se había escrito, que es el diagnóstico de alteraciones somáticas, ¿no? De lo que estamos hablando dentro del concepto de medicina de precisión para prescripción de fármacos, ¿no? Esto ha sido producto de un trabajo de 3 años prácticamente, con un grupo de expertos que ha asesorado al Ministerio, representantes de todas las comunidades autónomas, que sobre la necesidad de actualizar la cartera de servicios de genética y genómica, que no se había actualizado desde el año 2006, hemos aprovechado para darle un impulso e incluir estos biomarcadores que en 2023 necesitamos para tratar a un paciente con cáncer, ¿no? Para tratarlo y para diagnosticarlo. Entonces, esta publicación por primera vez recoge una relación de pruebas que cualquier paciente con cáncer dentro del Sistema Nacional de Salud tiene que tener acceso a su estudio. Y ahora es responsabilidad de las comunidades autónomas desarrollar los planes de implementación y de garantía de acceso a esas pruebas. No olvidemos que en un sistema descentralizado como el nuestro, más allá de la publicación por parte del Ministerio, son cada uno de los territorios los que tienen que articular cómo desarrollar y cómo cubrir esa cartera de servicios en cada comunidad autónoma, ¿no? Entiendo que va con financiación esto, ¿no? Que el Ministerio ha puesto 100 millones encima de la mesa y lo ha repartido. Pero 100 millones... O 10.000 o no sé qué dinero. Son aproximadamente 100 millones, la mitad de ellos los liberó el diciembre pasado, la otra mitad los tiene que liberar ahora.
pero es una cantidad limitada. Quiero decir que esto nos puede servir para arrancar planes en algunas comunidades autónomas, en algunos centros. 100 millones no cubre todas las necesidades de toda la población española con cáncer o con tumores en general, ¿no? Entonces, pues habrá que ver esos recursos, luego cómo se pueden aumentar para poder dar recorrido a esta cartera, ¿no? Algunas comunidades tienen planes más desarrollados, quizá Cataluña sea la comunidad, y a lo mejor Beatriz nos puede ampliar un poco la información desde allí, la comunidad que tiene un plan más desarrollado, de utilización de secuenciación masiva en ciertas indicaciones, con centros de referencia. Otras comunidades autónomas más pequeñas tienen planes menos redactados, pero que cubren muy bien a sus poblaciones más pequeñas, y otras comunidades pues todavía tienen que ponerse a trabajar, ¿no? Pero es cierto que bueno, pues tenemos el primer paso, la primera piedra dentro del camino para una política y una estrategia de medicina de precisión, al menos con una publicación de cartera de servicios que hasta ahora no teníamos, ¿no? Yo sí, porque soy la única de la administración, me parece, en esta mesa, ¿no? No de la administración general, pero sí de la administración gallega. Creo que sí. ¿No? Sí, ¿verdad? A ver, yo creo que no está desarrollado en su totalidad en España ni en todas las comunidades autónomas por la complejidad que tiene. Es decir, tampoco podemos ser naif a la hora de definir de lo que estamos hablando. Efectivamente, la secuenciación microbiológica empieza a ser un problema porque no tenemos, para empezar, necesitamos un repositorio de datos lo suficientemente potente. Exacto, la infraestructura de servidores y de arquitectura de información es tremenda. Es la mitad del presupuesto. Entonces, necesitamos una buena infraestructura, pero es que luego además necesitas una buena gobernanza de datos, que en la mayoría de las comunidades tampoco se tiene, y porque la gobernanza de datos cambia radicalmente al introducir toda la medicina de precisión, la secuenciación. Datos genómicos en general son muy sensibles. Falta el sentarse a reflexionar sobre temas éticos. Esto no puede ponerse en marcha sin que haya una reflexión previa de cuáles son las expectativas que estamos generando en la población y en nuestros pacientes y qué es lo que realmente vamos a poder ofrecerles. Y esto es una reflexión que ya se está haciendo desde hace tiempo en Europa, ¿no? Y luego falta el decidir si vamos a hacer una apuesta por la medicina de precisión, por la secuenciación, por lo que queramos. Insisto en que hay que cambiar el modelo de gestión desde la autorización de un medicamento a través de un ensayo clínico, que probablemente a lo mejor ya no sirve, ¿no? Como lo tenemos hasta ahora, pasando por cómo nos planteamos los presupuestos en las comunidades autónomas. Lo que está claro es que nosotros no somos Francia, no tenemos, nuestro modelo sanitario es distinto, y claro, todo esto tiene su parte positiva, que es universal, etcétera, pero también tiene esta parte de que tenemos que ser eficientes, ¿no? Y aquí es donde no sé cómo vamos a tener que conjugarlo. Pero tengo la sensación, y yo, el experto eres tú, que si partimos del final, es decir, voy a secuenciar todo, ¿no? Todo lo que me llegue, sin haber hecho esta reflexión previa, el recorrido es muy corto. El recorrido es corto, no tendremos recursos para cubrir a toda la población y no sacaremos un rendimiento de la información que generamos, ¿no? Mencionabas el tema de la información, de la gestión de datos. Esto es importante, pero compartir los datos y generar una base común entre todas las comunidades autónomas puede ser importantísimo. Tiene que ser así. La información que ahí se genera es valiosísima. Para poder inferir luego conclusiones, ¿no? O sea, esto tiene que ser. Esto en salud pública estamos muy acostumbrados, ¿eh? Los clínicos menos, pero en salud pública estamos muy acostumbrados. Yo la verdad es que estoy de acuerdo que esto, pues claro, que necesita todas estas reflexiones y tal. Pero hombre, esto es para hacer un aprovechamiento óptimo de esos datos que se generen. Pero es que esto es tan palmario que, aunque solo tengamos el uso primario, que es a un paciente tiene una aberración molecular y lo tratamos oportunamente, versus no tratarlo o que no se beneficie ese tratamiento, peor, que le induzcamos mucho efecto secundario, toxicidad sin beneficio, peor,
que el sistema sanitario público se gaste todos esos recursos sin ningún provecho para nadie. O sea que, aparte de que tengamos, desde luego, como debiéramos de tener, una capacidad para coleccionar la información clínica, la genómica, machearla, en el futuro aprender no solo de la información de fuera, sino de la nuestra, para ayudarnos a tomar decisiones. Todo esto, pero lo primero que tenemos que hacer es utilizar los datos. Yo creo que no es de recibo hacer una inversión de recursos. Muchos pacientes que voluntariamente han participado en ensayos clínicos, que acaban de mostrar que una terapia es mejor que otra y que luego al final tengamos el tratamiento disponible en la cartera de servicios y que no podamos utilizarlo porque no hacemos el diagnóstico adecuado. Esto es, vamos, es de verdad difícil de entender. Yo creo que es difícil de justificar. Esto es básico. De hecho, hombre, no lo sé. Yo no sé qué opinión tenéis vosotros. Yo soy clínico y soy, bueno, el gestor en un departamento clínico y me peleo mucho para que me den dinero para medicamentos, como os podéis imaginar, y otras cosas. Aún así, me llama la atención que es más difícil aumentar el presupuesto del hospital, 100.000 euros, para diagnóstico molecular, que 2 millones para tratamiento. Porque hay que cambiar el modelo de gestión. Esto es injustificado bajo ningún punto de vista, porque no es de recibo. Porque hay que cambiar el modelo de gestión. Y no es coste eficiente, la verdad, para el hospital. No, es por una cosa, porque la presión que ejerce el paciente es diferente que la que ejerce el médico. Es decir, si el paciente está diagnosticado y tiene un tratamiento, es difícil no dárselo. En cambio, cuando somos los pacientes los que ven, no, es que queremos hacer una pruebecita más, pues parece que a lo mejor no es tan importante. Yo creo que ese es un componente relevante de esto, ¿verdad? Para mí no, para mí he sido gerente de hospital y para mí era importantísimo la opinión del clínico porque era el que aporreaba mi puerta fundamentalmente, claro. ¿No? O sea, más que el paciente. Sí, pero el paciente... ¿no? Pero claro, aquí efectivamente, o sea, hay cosas que claman al cielo. Creo recordar que leyendo el otro día sobre los ahorros que podría producir la medicina personalizada son brutales, ¿no? O sea, sí. Hay algún estudio en Francia que con una inversión inicial de, no sé si era de 10 millones más de euros, al final acababas ahorrando 65 millones de euros en otras cosas. Es decir, pero esto implica un cambio de planteamiento, claro. Sí, sí. ¿De qué sirve estar dando terapias de último nivel, ¿no? Nos estamos gastando una fortuna? Si hay cosas que probablemente, ¿no?, serían mucho más apropiadas. Estoy plenamente de acuerdo contigo, pero caso es a nivel micro. Cuando te planteas poner esto en marcha a nivel macro, yo creo que hay que sopesar otra serie de cosas, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando un poco en el debate y me gustaría comentar contigo, Teresa, un poco el papel que debe jugar en todo esto la industria farmacéutica. Pues es después de todo lo que se ha dicho, creo que en resumen la industria farmacéutica, la misión, ¿no?, la inicial, ¿no?, sería el desarrollo de nuevos tratamientos, ¿no?, la innovación relacionada con nuevos tratamientos para, en este caso, el paciente oncológico. Pero ya llevamos años viendo que es insuficiente, ¿no? Hemos ido debatiendo, ¿no?, en esta mesa otras necesidades médicas no cubiertas y ya desde hace tiempo estamos también trabajando en el desarrollo de tecnologías sanitarias que acompañen a ese arsenal de nuevos tratamientos. Y sobre todo estamos trabajando en dos ámbitos, ¿no?, en cuanto a tecnología sanitaria. En primer lugar, en salud digital, lo que viene a llamarse salud digital, que es cualquier tecnología de la información o de la comunicación que nos ayude a fomentar una mejor salud o un cuidado de la salud para los pacientes, ¿no? Y en ese capítulo de salud digital, pues por ejemplo, y también se ha mencionado, ¿no?, anteriormente, pues herramientas de inteligencia artificial, algoritmos, cálculos matemáticos, a través de inteligencia artificial que nos ayuden a detectar cuanto antes la enfermedad, ¿no?, la detección temprana de la enfermedad. Y en ese sentido, pues ya tenemos algoritmos para detección de cáncer de colon, por ejemplo, que solo se basan en datos de laboratorio. Solo con 3 datos de laboratorio puedes ayudar a esa detección precoz. En el caso de patocarcinoma celular también son datos de 3 biomarcadores serológicos de laboratorio
Y ahora también el año que viene ya tendremos el estado regulatorio, porque ese es otro melón que no quiero abrir, pero ya el marcado CE de un nuevo algoritmo para detección temprana de cáncer de pulmón, ¿no? Y lo que intentamos con este tipo de herramientas es eso, que al final haya mejores resultados en salud. Por ejemplo, este algoritmo de detección temprana de cáncer de pulmón hace que el paciente, la supervivencia, o sea, los resultados en salud sean mejores, un 80% mejores, y los costes asociados a ese paciente un 40% menores, ¿no? O sea, al final lo que intentas es eso, mejores resultados en salud con una sostenibilidad, ¿no? Y luego el otro capítulo, ¿no? El otro pilar, además del de salud digital, es justamente de lo que se ha estado aquí hablando, ¿no? El diagnóstico genómico de ese tumor, ¿no? de la enfermedad del paciente. Y también creemos que en eso se tiene que avanzar mucho, no solo en el conocimiento de las alteraciones genómicas, ¿no? Que se han hablado, ¿no? Al final la alteración genómica va a ser la que va a condicionar la decisión clínica, pero sobre todo acompañar también, que también lo ha mencionado Carmen, ¿no? Todo el tema de datos, ¿no? Cómo podemos entender todos esos datos que generamos, ¿no? Genómicos de los pacientes. Entonces también acompañamos esos paneles genómicos, esos test diagnósticos de herramientas de inteligencia artificial que ayuden al clínico a digerir esa información, a interpretarla y a tomar una buena decisión clínica, ¿no? No solo en el contexto de terapias aprobadas y reembolsadas por el sistema sanitario, sino también en el contexto de ensayo clínico, ¿no? Ayudar al clínico a averiguar cuál es la mejor terapia aprobada o no aprobada, o que todavía está en desarrollo clínico, ¿no? Y por último ya diría, además de esas dos tecnologías, y también muy necesario, y también se ha mencionado aquí, ¿no? Acompañar a los profesionales, a la comunidad científica en la generación de evidencia que necesitamos, ¿no? Para esa inclusión, esa medición que decías, Carmen, de los resultados, ¿no? El medir qué me va a suponer incorporar esta nueva tecnología en la práctica clínica y qué impacto en resultados en salud va a tener, ¿no? Entonces, generar esa evidencia nos va a ayudar a acelerar la incorporación de esas tecnologías en práctica clínica. O sea que intentamos acompañar con herramientas, con tecnologías y con evidencia, con ensayos clínicos que nos ayuden a entender cómo tenemos que utilizar esas tecnologías, ¿no? Totalmente. Beatriz, ahora me dirijo a usted. ¿Cómo valoran el desarrollo de la oncología de precisión en España y cuáles son esos principales obstáculos que hay que superar? A ver, la medicina o la oncología de precisión, ¿no? Ha estado, yo creo que ya llevamos muchos años trabajando en ella, pero realmente se ha hecho de una forma muy fragmentada, ¿no? La necesidad de hacer estudios moleculares, como se ha ido comentando, porque teníamos fármacos que funcionan bien en función de esas alteraciones moleculares que pueda tener la célula cancerígena. Eso lo conocemos. Entonces, ¿cómo hemos ido poniendo esto en marcha? Pues los hospitales académicos normalmente, porque había una actividad académica y unos recursos de investigación para ponerlo en marcha. Los hospitales más pequeñitos, pues gracias, como comentaba Teresa, al apoyo de la industria farmacéutica que ha estado trabajando, montando plataformas, normalmente en los hospitales de mayor tamaño, para que todos esos estudios se pudieran realizar. Pero eso ha hecho que los estudios no hayan llegado siempre a todos los pacientes de todo el país, sino que había regiones pues, que era más complicado, por tanto había una inequidad total y absoluta. Entonces, el doctor Rojo ya lo ha empezado a comentar, ha habido comunidades que han empezado a trabajar en de alguna manera, uniformizar estas determinaciones de biomarcadores. En Cataluña se empezó hace varios años ya, o sea, se puso en marcha en julio del 2021, se llevaba ya años antes trabajando el cómo se ponía en marcha todo eso, muy focalizado en secuenciación masiva, es verdad, no lo cubre todo, es verdad, quedan algunos biomarcadores súper importantes para diagnóstico y tratamiento que no están totalmente cubiertos, pero al menos se ha hecho un paso adelante cubriendo una parte muy importante y con la tecnología más novedosa, como se ha estado mencionando hasta ahora. Entonces, eso en estos momentos, como ha comentado Federico, con la puesta, ¿no? Con la actualización de la cartera de servicios desde el Ministerio, se espera que pueda llegar a todo el resto de comunidades, pero bueno, todavía vamos despacito.
En paralelo han habido apuestas desde un entorno quizás más académico, con una finalidad muy asistencial también, ¿no? Programas como el IMPACT o como los programas de medicina de precisión muy encaminados a desarrollar o ayudar a desarrollar toda esa parte, donde muchos de nosotros hemos podido participar, ¿verdad, Luis? Ahora, ¿no? Hay un proyecto donde están... Yo creo que justamente, o sea, que desde la administración, bueno, ha habido algunos programas de investigación, una investigación más dirigida no tanto al descubrimiento, sino más a investigación hacia la implementación, y eso incluye los programas Impact y vamos, básicamente los 3 pilares y tal, que incluye desde los datos, la evaluación genómica y no sé, bueno, básicamente datos, bueno, lo miramos. Luego ha habido en estos programas de medicina de precisión que ya han sido más programas específicos dirigidos o bien a entorno de enfermedades o programas transversales que de alguna manera han fomentado. Hay que recordar que esto es todavía siempre en el campo de la investigación, que son programas de investigación, y esto no quiere decir que vayan a estar disponibles mañana en los hospitales. O sea que yo creo que el esfuerzo más importante va a ser, bueno, pues en programas tipo lo que se ha iniciado en Cataluña, en Cantabria y tal, y en otros países, en otras comunidades autónomas. Parece que Madrid ahora ha empezado tímidamente a también dejar aflorar un programa de medicina de precisión, y lo que uno espera es que en los próximos años aumente el número de comunidades a las que llegamos, el número de tumores a los que abarcamos, de tal manera que es una realidad. Yo creo que el saber cuál es el mejor modelo, si más centralizado o más descentralizado, es difícil, depende de muchas connotaciones, la geografía, cómo es la organización, qué grado de expertise hay. Cuando hay poco, más vale concentrarlo y luego empezar a diseminar el expertise, pero que mientras tanto ya todos los pacientes tengan acceso. Pero hemos visto que cada vez que incluimos una tecnología hay cierto grado de centralización en el Sistema Nacional de Salud. Yo recuerdo cuando en Madrid trajimos el primer PET, llegó a un hospital y todos los demás hospitales enviábamos los pacientes ahí. Con el tiempo, pues aumentas. También ahí se formaron médicos con esa tecnología que luego diseminaron el conocimiento a otros, ¿no? O sea que, bueno, yo en ese sentido me parece que quizás podíamos haber ido más rápido, pero bueno, si lo conseguimos ahora, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que esto es un hito muy importante y probablemente se me ocurren pocas inversiones de tanta rentabilidad y tan eficientes como estas, ¿no? Yo creo. Claro, comentabas, ¿no?, cuáles son los obstáculos. Pues uno es el que estaba él haciendo aflorar, ¿no? El generar, número uno, disponer de las tecnologías, ya pensando en hacer secuenciaciones masivas, porque cada vez tenemos más biomarcadores, parece ineficiente hacerlo de otra manera. Algún biomarcador suelto sí que se tiene que continuar haciendo, pero cada vez vamos más, sobre todo en la parte más molecular, haciendo múltiples. Por tanto, implementar NGS, disponer de esa tecnología, que yo creo que es parte de lo que se está empezando a utilizar estos recursos en estos momentos para dotar al menos a unos cuantos centros de la tecnología necesaria. Comentaba él también generar ese conocimiento como para poder poner, ¿no?, poner la máquina en marcha, aparte de que la máquina esté ahí, poderla poner en marcha y sobre todo interpretar los resultados que salen, que esa parte es un área que está muy, poco contemplada en la mayoría de las formaciones que hay en este momento. Por tanto, el formar a gente para entender esos datos que se generan, interpretarlos adecuadamente y hacerlos llegar al cliente, ¿no?, final
que para nosotros es el clínico que tomará la decisión para el paciente, pues eso es importante, esa parte de formación de muchos profesionales. Ese es otro de los puntos en los que yo creo que ahora se están trabajando desde diferentes puntos de vista. Disponer de los recursos, ¿no?, para implementar esas pruebas, ¿no?, en los hospitales. Hay que comprar los reactivos, hay que pagar a la gente, tener los perfiles previstos dentro del área de sanidad, ¿no? Normalmente, ¿no?, la mayoría de las interpretaciones la hacen biólogos o profesiones que no estaban previstas. El análisis de datos requiere de perfiles que tampoco estaban previstos, bioestadísticos, data scientist. Este último punto es importante porque nos encontramos que en algunos territorios la posibilidad de incorporar en el sistema público este tipo de perfil especializado, biólogo molecular, bioestadístico, no siempre se contempla, no siempre es factible. Y muchas de las personas que estamos formando o se están formando en este tipo de tecnología no tienen un tipo de contratación regular dentro del sistema, ¿no? Estamos recurriendo muchas veces a fórmulas dentro de proyectos de investigación, fundaciones de investigación, y yo creo que también es un obstáculo que tenemos que vencer para conseguir una implementación completa. Una cosa va a ir de la mano de la otra. Es decir, en el momento que haya una apuesta decidida en todas las comunidades autónomas del desarrollo de la medicina de precisión, de la secuenciación, tiene que ir de la mano de la generación de nuevos perfiles profesionales que se incorporen al sistema sanitario, porque hay perfiles que es que ni siquiera son en este momento están incorporados como tales, ¿no? Entonces, claro, hay que abrirlo, no se puede ni contratar porque no está dentro de esos... Pero bueno, esto yo creo que va a ver la historia de la sanidad, ¿no?, que se han ido incorporando perfiles nuevos según se ha ido avanzando. Luego, yo en esto soy digamos que sería el menor de los problemas casi, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay un problema presupuestario probablemente importante, pero no me cabe la menor duda que estamos abocados a ir hacia ahí. Sí, y la parte, ¿no?, yo aquí ya, y además acabaría con lo que has comentado antes, el tener después esos datos bien ordenados, compartidos sería lo ideal, en la medida de al menos, porque muchas de las alteraciones, una de las partes muy complicadas es que a veces encontramos cosas que no sabemos interpretar porque no hay evidencia al respecto. Y por tanto el tener esa información articulada de alguna manera como para poderla compartir, para saber qué hacer si nos lo encontramos, hasta qué punto, ¿no? Compartir con gente que pueda tener más experiencia. Algunos centros hace 8 años que estamos trabajando con secuenciación masiva, otros centros van a empezar en 2024, depende de los planes de cada territorio. Generar las herramientas para intercambiar información entre nosotros, ¿no?, que ahora mismo no lo tenemos. Perfecto, me gustaría abordar con vosotros las dos últimas preguntas porque me parece interesante que todos, en la medida de lo que podáis, respondáis. En primer lugar, ¿son suficientes los planes de impulso a la medicina de precisión planteados por el Gobierno y las comunidades autónomas? Podéis responder en el orden que consideréis. Yo sinceramente creo que a día de hoy, desde luego, son muy insuficientes. Probablemente esto va a ir, como hemos comentado, van a ir aumentando y es muy de esperar que broten y afloren más pacientes, más centros, más comunidades y que abarquen más tumores y más tecnologías. Y desde luego, digamos como que hay un cierto consenso en el cerco al problema. Normativamente se ha comentado que se ha aprobado la nueva cartera de servicios y tal, y desde luego hay planes ya implementándose en algunas comunidades y en otras esbozándose al menos o en implementación. Seguro que va a pasar. Sin embargo, hombre, yo creo que esto es una necesidad urgente. Si vemos la experiencia que se mencionaba antes en Francia, de hecho, se están atacando ya problemas de otra índole. Es decir, que el paciente, todos los pacientes tengan acceso ya no es una pregunta, sino una realidad, y ahora se está empezando a
a tratar otras preguntas. ¿Cuál es el modelo más costo efectivo? ¿Cuál es el modelo de mejor calidad? ¿Es mejor que lo hagamos en cada hospital o a lo mejor tenemos que externalizar? ¿Qué es más barato? ¿Qué tiene? ¿Tenemos los controles de la calidad adecuados? Los hemos comentado entre las necesidades y tal. Todos hablamos de los controles de calidad, pero realmente los hacemos poco. Y entonces, quizás esto... tenemos que aprovechar todas esas cajas negras que no conocemos de algunas empresas de diagnóstico molecular, que sabemos lo que entra y lo que sale, pero no lo de dentro. A lo mejor tenemos que ver si debemos de pagar cada vez eso o tener otros modelos, pero desde luego tenemos que darle al diagnóstico a la calidad oportuna, ¿no? O sea que ha sido sorprendente a lo mejor la deriva que ha tenido Francia en ese sentido, que ha empezado por un modelo muy de sistema público de salud, muy universal, y una vez que lo tiene, ha dicho, bueno, vamos a pagar tanto por... Si me lo dais con calidad, me da igual cómo lo hagáis. O sea que, bueno, yo no digo que sea es el modelo a seguir, ¿no? Pero es más con la regulación que viene. Pero, retomando este tema, ¿no? Cuando he abierto mi comentario, he dicho que era el primer paso, ¿no? Que llegamos tarde, además, porque sabemos que en algunos territorios hay un 30 o 40% de pacientes que no tienen acceso a diagnóstico molecular o a medicina de precisión, porque en esa comunidad no tienen los recursos para poderlo hacer, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Hay un informe de la SEOM que apunta en cifras en torno a este porcentaje de falta de acceso, de esa falta de equidad que decía también Beatriz, ¿no? Entonces, esto es el primer paso, pero evidentemente tenemos que articular una estrategia común, una estrategia en cada territorio en función de esas necesidades, de esos recursos, pero una estrategia común y saber cómo tenemos que hacerlo. Quizá no podemos hacer lo mismo que Francia, podemos aprender de lo que ha hecho Francia y adaptarlo a nuestro entorno, pero tenemos que hacer ese camino y estamos empezando a hacerlo. Yo creo que para poder abordar esto, a mí no me cabe la menor duda, como he dicho anteriormente, de que esto se va a imponer. Es decir, esto lo tengo clarísimo, como hace tiempo hablábamos de los CAR-T y son una realidad, pues esto va a pasar exactamente lo mismo. Probablemente lo que hay que asumirlos con seriedad, es decir, no podemos estar hablando que en el territorio de toda España, donde yo creo que es importante recalcar que, bueno, que todos sabemos, ¿no?, que la sanidad se ha transferido a las comunidades y no se puede plantear hacer a nivel central un plan sin un presupuesto importante, hombre, porque esto no es serio, es decir, tenemos que ser serios. Galicia creo que presentamos ahora 2 o 3 meses la estrategia gallega de medicina de precisión en oncología, que va pareja de un presupuesto muy importante, que excede con mucho, ¿no?, los 100 millones estos que a repartir entre todo el mundo. El proyecto que estamos hablando de Senoma Galicia, no quiero faltar a la verdad, pero creo que estamos hablando entre 40 y 50 millones de euros, ¿no? Es decir, bueno, seamos serios, si queremos dar un paso hacia adelante, hagámoslo con presupuesto. Y luego también, claro, todos tenemos que tener la voluntad para realizar el desarrollo. Efectivamente, es imprescindible que tengamos luego un repositorio común o un intercambio de información o unos procedimientos normalizados de trabajo en todas las comunidades, ¿no? Creo que es algo lo suficientemente serio, ¿no?, como para que tengamos todos lo mismo, que va a ser complicado. Os recuerdo que a día de hoy no hay una historia clínica única y que es complicado además para algunas comunidades el que alguien venga con su tarjeta. Galicia no, Galicia estamos bien y hemos hecho los deberes, pero sí que es cierto que hay gente que tiene auténticas dificultades para salir de su comunidad, ¿no? Entonces, imaginaros ya de lo que estamos hablando en este momento, pero eso es vital y siempre sin perder de vista, aparte de la transferencia de la sanidad, la idiosincrasia de cada comunidad autónoma. Absolutamente. 2 apuntes, ¿no?, sobre organización y estrategia en todo el territorio, ¿no? Sí. Estimamos que en España se han comprado 200 secuenciadores ahora mismo. Y los que no están declarados porque se utilizan para investigación. Y los de investigación. Y para rentabilizar una inversión de un equipo de este tipo, hay que tener una población de referencia de unos 2 millones de habitantes. España no tiene 400 millones de habitantes.
Con lo cual, falta esa estrategia y planificación dentro de la medicina de precisión. Y en cuanto al segundo punto, ¿no?, que comentabas, el compartir información, efectivamente es muy difícil. Ahora mismo no podemos ni compartir la historia clínica, ¿no? Pero antes lo hemos mencionado. Pero sí que tenemos G-SAID, ¿no?, donde podemos subir y tenemos a Exacto. todos los micros conectados, ¿no? Efectivamente. Pero en este sentido, y antes lo hemos dicho, habría que medir los resultados de lo que hacemos, ¿no?, que es algo que no sabemos. O sea, quizá hagamos una inversión, una implementación de tecnología, contratemos a gente, pero no sabemos si nos va a funcionar o no, porque no tenemos las herramientas para medir los resultados. Y medir resultados no significa no solo compartir la información, tener un repositorio común, sino saber ese paciente cómo ha sido tratado y cuál ha sido su evolución. Y a fecha de hoy en España no lo podemos saber. Y al hilo de esta pregunta, y pueden utilizar también esta última a modo de conclusión del debate si lo desean, sabemos que la implantación de la medicina personalizada, incluyendo la detección temprana y el diagnóstico molecular, está siendo desigual. ¿Cómo se pueden superar estas diferencias en el medio plazo? Beatriz, por ejemplo. O bueno, Beatriz o el que lo desee, no hay ningún problema. En el medio plazo, yo creo que marcando planes que vengan acompañados, ¿no?, de apoyo económico para tirarlos adelante. La parte de la detección temprana la desconozco más, pero el diagnóstico molecular lo tengo claro. Es decir, en Cataluña ahora se asegura, siempre con todo, es cierto que bien previsto, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en Cataluña no estamos haciendo secuenciación masiva a cualquier paciente con cáncer. Se está haciendo secuenciación masiva de aquellos pacientes que son pacientes que potencialmente pueden recibir un tratamiento si detectamos una diana terapéutica. Entonces, tenemos muy definidos cuáles son esos casos y todos esos son los que se están secuenciando todos y todos pueden, hay centros de referencia donde enviar esas muestras para que se analicen y evidentemente esos centros de referencia después reciben un reembolso por ese trabajo que han realizado. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, el al menos poder disponer de un presupuesto con el que abordar esos estudios, porque en la gran mayoría de comunidades autónomas yo creo que en estos momentos hay centros disponibles donde poder enviar esas muestras. Yo creo que en todas, no sé si igual en las ciudades autónomas, ¿no?, pero prácticamente en la gran mayoría. Vías de derivación de muestras prácticamente por circuito oficial o extraoficial se puede derivar la muestra. Pero a veces estos circuitos no son tan sencillos y eso hace que algunos pacientes se nos escapen. No, y el problema y ahí hay, una vez disponemos pero al menos está el presupuesto. Una vez está el presupuesto podemos ver cómo se montan los circuitos, porque muchas veces esos circuitos han sido los propios hospitales los que los han tenido que generar, podemos ver cómo se comparten los resultados, podemos ver todo lo demás, pero si no hay un primer presupuesto allí para poder hacer esos estudios, si eso no tira para adelante. Luis. Bueno, yo creo que en este país tenemos, aparte de que los presupuestos están en las comunidades autónomas, hay una serie de cosas que están acordadas y el Ministerio creo que tiene una cierta responsabilidad en vigilando, si lo queremos decir. Creo que tenemos una estrategia nacional del cáncer y que la medicina de precisión y desde luego la oncología de precisión es algo que está recogido en sus contenidos, por lo cual me parece que tenemos las herramientas como para que en todas las comunidades podamos llevarla a cabo. Creo que es necesario la organización y los recursos, y aquí se han comentado los diferentes problemas que nos vamos a encontrar. Probablemente, si en algunas comunidades empezamos después que Cataluña y tal, pues lo lógico es que vayamos aprendiendo de algunos de los problemas que hay
se han tenido pues para intentar que no sea tanto problema. Pero no lo sé, quizás el mayor problema de todo esto es entender si lo consideramos que es una prioridad 1 o una prioridad 5, porque desde luego existen siempre muchas necesidades no cubiertas y probablemente tenemos que aprender y hacer el ejercicio y decirse a la población de consideramos que esto es lo primero o no. Totalmente. Y esta es la realidad en este momento, ¿no? Yo creo que estamos todos bastante de acuerdo. Sí, bueno, yo coincido con vosotros dos, ¿no? Yo soy optimista, porque yo lo que veo es que ya todo el mundo tiene un plan, o todo el mundo, me refiero a todas las comunidades, ¿no? Nos ha hecho ese ejercicio de reflexión y de reparar en que esto hay que ponerlo en marcha, o una estrategia o un plan, pero parece que en casi todas las comunidades empiezan a haber brotes verdes, ¿no? Ahora ahora lo importante es lo que comentaba Luis, o sea, hay que ver el coste-oportunidad, claro, porque de dónde quito para poner en dónde, y esto es lo que se trata la labor del gestor. Y yo creo que para poder dar un paso hacia adelante es importante lo que decías antes tú, y es ver los resultados en salud. Eso va a ser lo que va a convencer a todo el mundo. Claro. Luego, si vamos de la mano, el presupuesto para iniciar, ¿no?, más el plan serio de cada comunidad autónoma y los resultados en salud, yo creo que esto nos va a dar el coste-oportunidad. Y que tengo el absoluto convencimiento de que esto es imparable, también está claro. En ese sentido del coste, de la eficiencia de la propuesta, tenemos ya bastantes datos que es una parte muy positiva, ¿no? Desde los primeros 1000 pacientes tratados con adenocarcinoma de pulmón en Estados Unidos hasta los datos de los pacientes tratados durante los últimos 15 años en estos programas en Francia con cáncer de pulmón y con otras entidades donde hay una clara divergencia en el pronóstico de los pacientes que tienen el diagnóstico molecular adecuado y son tratados de manera específica y oportuna, de acorde al genotipo, versus los pacientes que no tienen. O sea que creo que a día de hoy probablemente no tengamos que generar muchos más datos para convencernos, sino que esos datos nos valgan quizás para ver cómo a lo mejor en el futuro ayudarnos a tomar decisiones mejores con cada paciente individual, ¿no? Pero a día de hoy esos datos los tenemos con toda seguridad. A lo mejor lo que falta es ya no decir a qué pacientes, sino a cuál no. Porque actualmente es muy probable que sin conocer la diana terapéutica exacta estemos dando inmunoterapia o un citostático a pacientes que realmente el beneficio no es muy elevado y que la seguridad es la que es, ¿no? Entonces, a lo mejor es donde hay que abundar un poco más. Y desde luego también la industria farmacéutica tiene un papel importantísimo, ¿no?, de todos los estudios posautorización que hay que hacer para poder apoyar todo esto, ¿no? De seguridad, eficacia. Yo tenía Paula, ¿me permites hacer una pregunta adicional? Totalmente. Estaba escuchándoos, ¿no?, y todos los años que llevamos trabajando en este diagnóstico genómico, ¿no?, para ajustar o para apoyar la decisión clínica, ¿creéis que hemos aprendido algo para ser más ágiles en otros escenarios? Porque estamos hablando de lo que comentabas de Francia, ¿no, Luis? Que estamos hablando hoy del diagnóstico genómico en enfermedad avanzada para tomar la decisión clínica, pero esa misma tecnología nos permite en biopsia líquida, ¿no?, en sangre periférica, monitorizar la enfermedad, ¿no?, postcirugía en enfermedad temprana, poder saber si queda o no queda, si hay enfermedad mínima residual, detectar resistencias cuando el paciente está bajo tratamiento. O sea, nos va a permitir ser mucho más eficientes, ¿no?, en la toma de decisión. ¿Creéis que vamos a ser más ágiles cuando nos toque, cuando hayamos conseguido el presupuesto para una determinación por paciente? ¿Vamos a ser capaces de decir, no, es que ahora ya no es una determinación, un test por paciente, es que necesitamos hacer 5? ¿Nos va a ser más fácil o vamos a tener que invertir 50 años para conseguir que eso suceda? ¿Hemos generado algo, un proceso más ágil? Pues yo creo que la verdad es que en los sistemas sanitarios públicos empezar siempre es más difícil que luego ampliar
la cartera, los pacientes, etc. Yo creo que esta es una realidad que la experiencia nos dice, ¿no? Por otro lado, a día de hoy, claro, el peso, el valor de la primera determinación en la potencial evolución del paciente es mucho mayor que cualquiera de las otras alternativas, que son importantes, pero probablemente a día de hoy, si uno tiene que decir dónde pongo los huevos, en qué cesta, la que se va a llevar más peso es esta, ¿no? De tener un diagnóstico molecular eficiente en el momento del diagnóstico. Quizás lo segundo sea los pacientes que tienen una aberración genómica que amerita un tratamiento específico, al tiempo de la progresión, volver a hacer la tipificación del mecanismo de resistencia. Ya la monitorización nos vale de mucho en la clínica en algunos pacientes individuales, lo mismo es cierto para la fenilalaninina residual, pero probablemente no sean contextos donde la tecnología tenga tanta robustez estableciendo un standard of care en la práctica clínica, por lo cual seguro que el decisor pues va a irse más hacia la primera opción que a las siguientes. Pero bueno, una vez que está la tecnología, yo creo que no será más fácil luego andar caminos paralelos desde ahí, ¿no? Efectivamente, yo creo que estamos en el proceso de generación de evidencia, ¿no? En muchas de estas situaciones. Yo creo que este primer peldaño es el fundamental, la organización, la disponibilidad de recursos, de tecnología, y a partir de allí escalar puede ser más fácil, ¿no? Siempre que haya una evidencia, porque aquí a veces tomamos como modelo otros ámbitos, modelo anglosajón muchas veces, que emplean esta monitorización o mínima residual, y quizá extrapolar esto a los sistemas universales o públicos de Europa, pues no siempre ni es necesario ni oportuno. No he puesto ese ejemplo, pero en realidad la pregunta era, ¿hemos ayudado a construir un proceso, al igual que existe el proceso claramente, ¿no?, definido para una nueva terapia, ¿hemos ayudado a construir un proceso estandarizado para las nuevas tecnologías? Que estoy hablando, pensando en un algoritmo. Y no solamente para las nuevas tecnologías, sino también para nuevas aplicaciones, ¿no? Porque hoy estamos muy centrados ahora en oncología, que yo creo que es donde, ¿no?, hay muchísima evidencia ya generada y muchísima necesidad, pero se están abriendo otras áreas de medicina de precisión también. Eso es para cuando ya hayamos curado el cáncer. Claro. Enfermedades. Primero curar. Enfermedades raras, enfermedad coronaria, bueno, o sea, hay neurología, neurología, es que vienen todas detrás. Cuidado con la neurología y la enfermedad de Alzheimer, mucho cuidado. Por eso, que Ah, ahí igual nos toca, ya nos toca por interés personal. Pero sí que es cierto. Sí. Estupendo, pues Beatriz Bellosillo, Luis Pazares, Carmen Durán, Federico Rojo, Teresa Ramos, muchísimas gracias a todos por participar en este debate. Muchas gracias.